eres digno de abrir los sellos, Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder y has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a los sellos, Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder y has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Oremos, Padre, solo tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria. Hemos alabado tu nombre, hemos bendecido tu nombre, hemos exaltado tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, y delante del cual todas las días se te proclaman. Y ahora, Señor, nos toca el momento que tú hables a nuestra vida, a través de tu palabra, a través de la enseñanza. Te pedimos, Señor, sabiduría de los hombres. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Abre el entendimiento, produce, Señor, deseo de estudiar tu palabra, deseo de seguir aprendiendo, deseo, Señor, de que tu Espíritu Santo transforme nuestra vida. Háblanos como siempre lo sabes hacer. Danos reverencia, danos, Señor, sobre todas las cosas, la sabiduría para saber simplemente. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, abran Hechos capítulo 1. Capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Estamos listos ahí con el micrófono. Hechos, capítulo 1. Carlos. Hola. ¿Qué pasó? Hola. Voy a cambiar de voz. Hola.
eso, mi hijo, por favor. Que tiene que estar agradable el sonido. Hechos capítulo 1. ¿Sí lo tiene, hermano? Bien, vamos a ver entonces lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 19. Alternadamente. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron contra ellos dos varones con vestiduras blancas, Los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y bajados subieron al aposento alto, donde estaba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Dios bendiga su palabra. Estamos estudiando, hermanos, Efesías. Si no hay dudas, en determinado momento estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Y obviamente que trata exactamente de todo eso. Y al estudiar todo este asunto sobre la Efesía, es para que tengamos el concepto exacto del Señor Jesucristo, quien es el fundador único de la iglesia de Cristo Jesús. Y es una verdad a través de la palabra del Señor. Decía el domingo pasado, hermano, que la iglesia que Cristo fundó no es una empresa, no. Es una institución divina. Eso vino del cielo aquí a la tierra. Entonces, quiere decir que el que edificó la iglesia, el que construyó la iglesia, el que hizo la iglesia, sencillamente él puso todas las paralelas en donde la iglesia debe de ser conducida.
No es asunto que Pedro o los 12 discípulos se sentaron y bueno, vamos a ver cómo hacemos este asunto entonces. Vamos a movernos en esta dirección, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, esta es la estrategia de crecimiento, aquí para recoger fondos y vamos a ver cómo. Esto no lo dice la Biblia. Todo lo que la iglesia local debe de hacer está en este sagrado libro, la palabra de Dios. Amén. No hay más. Y cualquiera que quiera edificar una iglesia fuera de lo que dice la palabra del Señor, eso va a perecer tarde que temprano. No importa cuánto dinero tenga, no importa cuánta sabiduría humana tenga la gente, pero la iglesia está edificada bajo los parámetros que hizo el Señor Jesucristo. Por eso es que es una institución divina, es un arquitecto divino, es un ingeniero divino, nos dio una comisión divina. Nada tenemos que inventar. Como dicen los chavalos, la Coca-Cola ya se hizo. La iglesia, nosotros no podemos estar inventando normas en nuestras vidas. Por eso tenemos 4 capítulos más también de la Biblia. ¿Qué agarras afuera? María, 4 capítulos tiene la Biblia. ¿Ah? Manuelito, 4 capítulos tiene la Biblia. Padre Santo. Hermana. ¿Ah? ¿Cuántos capítulos? 1069. Padre Santo. 1189 capítulos. 31.163 versículos. No necesitamos más, Margarito. Yo no necesito inventar. No necesito sentarme con todos ustedes. A ver, hermano, ¿cómo hacemos esto? No. Está en la Biblia. Nosotros estamos sujetos a lo que el dueño quiso que se hiciese desde aquel tiempo. No hay vuelta de hoja. Así que por favor piensen. La iglesia es una institución divina, no es terrenal, es una institución. Vean lo que dice Hebreo capítulo 8, ahí está el versículo, lo leímos, hermano. Vamos a Hebreo, por favor, nada más. Para que podamos entender este principio. En Hebreo capítulo 8, abran la Biblia, hermano, y no estudiar la Biblia. Yo le puedo meter gato por liebre, pero si usted tiene la Biblia, no va a entrar la liebre, va a ser un gato, nada más. Dice Hechos capítulo, Hebreo capítulo 8, gracias, hermano. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, la parte que viene dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿De dónde vino el modelo? ¿De dónde? En el cielo. Y la iglesia es lo mismo. El Señor Jesucristo vino del cielo, nació, creció, durante 3 años y medio, tuvo un ministerio fantástico que ningún hombre puede compararlo. Muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre, es sepultado, resucita, y dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido comprados por precio. Punto. Por eso es que dice el apóstol Pedro, uno de sus discípulos amados, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Nosotros mismos, hermanos, no pertenecemos a este mundo. Amén. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Dice Filipenses capítulo 3, el versículo último, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Por algo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos y tarde que temprano tenemos que tomar posesión de esa ciudad celeste que Él ha preparado para nosotros. Entonces es una institución divina. Por favor, quitémonos ese marketing aquí en la mente que es una empresa y que la iglesia debe ser administrada como una empresa. Muéstrenme ese versículo a ver dónde lo encontramos. Absolutamente no existe. Ahora, Mateo capítulo 16, no lo busquen, versículo 18, dice la palabra del Señor que Él le dijo a Pedro sobre esta afirmación, sobre tú lo que has declarado, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, es interesante el verbo. Dice edificaré. ¿Está en pasado? ¿Está en presente? ¿O está en futuro? Sitúense en el tiempo que Él está en Israel. A la edad de 30 años, el Señor Jesucristo es bautizado. Porque cualquier judío que quería comenzar un ministerio público, lo hacían bautizándose, dándole a conocer a la sociedad que ya estaba listo para iniciar su ministerio públicamente. Por eso es que el Señor Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años. No como ejemplo de ustedes y yo que tuvimos que ser bautizados en agua, no. Sencillamente era para manifestarse públicamente que ya estaba apto para iniciar su ministerio. ¿Y qué fue lo primero que el Señor Jesucristo hizo? Escogió a 12 hombres. Vamos a Marcos capítulo 3. Escogió a 12 hombres. Pero interesantemente, hermanos, fíjense ustedes que durante 3 años y medio con los discípulos hasta su muerte, después que él dio esa declaración profética, voy a edificar mi iglesia, jamás volvió a hablar de la terminología iglesia. Es increíble. ¿Marco cuánto? Marcos capítulo 3. El fundador de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. La compró en la cruz del Calvario. Amén. A cada uno de nosotros nos compró con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pero después, hermanos, de haber sido bautizado, entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Obviamente que tenía que escoger a su gente con la cual él iba a trabajar. Y en Marcos capítulo 3, dice la palabra del Señor del versículo 13, Marcos capítulo 3, del versículo 13 en adelante, dice así: después subió al monte y llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él. Interesante. Él necesitaba tener discípulos. Él solo no podía hacer la labor. Necesitaba gente, humanamente hablando, para extender su ministerio. Y él llamó a lo que él quiso. ¿Y cómo fue ese llamamiento? No pierdan por favor Marcos. En Mateo capítulo 4 fue a la orilla del mar. Yo creo, o lo hizo con voz alta o lo hizo de una manera personal, pero esto es lo que establece la palabra del Señor. En Mateo capítulo 4, no pierdan Marcos por favor, dice en Mateo capítulo 4,
el versículo 19 o versículo 18. Le dice: andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y el 19 dice: y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Paulatinamente él comenzó a escoger el personal que él necesitaba. Y ya teniendo el personal, ya habiendo escogido a los 12, fue cuando dijo estas palabras: oye Pedro, voy a edificar mi iglesia. Ahora, existían religiones, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaban los celotes, había toda tendencia religiosa en aquel tiempo, pero él dijo: voy a edificar mi iglesia. Y escogió a estos dos. ¿Y qué dice Marcos capítulo 3? Ya cerraron Marcos capítulo 3. Dice Marcos capítulo 3, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a demonios. Y comienza a decirnos el listado: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y a Judas Iscariotes, el que le entregó, y vinieron acá. Durante 3 años y medio entrenó a estos 12. Durante 3 años y medio le dio doctrina. Durante 3 años y medio le dio autoridad. Le enseñó lo que tenían que hacer una vez que él desapareciera. Porque durante 3 años y medio, él siempre le dijo a los discípulos: me van a matar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y en medio de ello le decía: cuando me maten, cuando de 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ustedes deben de ir a Galilea y espérenme allí, porque allí yo les voy a ver. Pero no encuentro otra expresión más que el Señor dijo: voy a edificar mi iglesia en tiempo futuro. ¿Saben ustedes con cuánta gente el Señor levantó a su grupo? Habla en 1 Corintios capítulo 15, porque quiero llevarles a un punto importantísimo. 1 Corintios capítulo 15. Y esto, hermano, usted tiene que manejarlo. Y todos debemos de manejarlo. 1 Corintios capítulo 15. Durante 3 años y medio, su ministerio fue fantástico. Ahora, ¿qué herramienta el Señor Jesús utilizó para darse a conocer? Si ya estaban los fariseos, si ya estaban los escribas, si ya estaban los celotes, si ya estaba una barbada de religión y andaban pululando en todo Israel. Ahora el Señor llega, escoge a 12, y la gran pregunta, hermanos, que todos debemos hacerlo, y a esta altura que lo sabemos: ¿cómo hizo el Señor para que la gente lo siguiera? El marketing que el Señor utilizó fue milagros, maravillas y portentos. Sanaba, resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, a quebrantados de corazón, él los sanaba. Y obviamente, hermano, que la gente lo perseguía por eso.
Multitudes arrastraba el Señor Jesucristo. Y en medio de esa multitud, muchas personas andaban de diversos propósitos detrás de él. ¿Se acuerdan ustedes del episodio de Marcos capítulo 5? Cuando aquella mujer de 12 años de flujo de sangre buscó tantos médicos y nadie pudo hacer absolutamente nada por ella. Pero de pronto dice un pasaje que ella tenía fe y dijo, si tan solo yo llego y toco el borde de su manto, voy a ser sanada. Y la Biblia habla, refiere, cuando el Señor Jesucristo, la mujer toca el manto con fe, el flujo de sangre se terminó, fue sanada en el nombre de Jesús. Y comenzó a decir, ¿quién me ha tocado? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Lo viste el pasaje? ¿Quién me ha tocado? Dice. Y le dice a los discípulos, pero Señor, si aquí estamos un montón de gente, todo el mundo te aprieta, todo el mundo te toca. No, dice el Señor. Es que de mí ha salido todo. Solo una mujer en esta reunión fue salva. La mujer del flujo de sangre. Porque no toda la gente buscaba al Señor Jesucristo porque lo quería, que Él resolviera sus problemas espirituales y morales. Lo buscaban por curiosidad, lo buscaban para acusarlo, etcétera, etcétera. Y solo una mujer. Y comenzamos a escudriñar los tres evangelios, y nos damos cuenta que siempre el Señor Jesús andaba alrededor de él multitud de gente. De pronto le dio de comer a 5,000 personas. Pero el día siguiente él dice, ustedes me siguen por la razón. Ustedes me siguen porque les di de comer. Ustedes no tienen necesidad de mí. Y por eso lo querían nombrar rey de Israel. Con esto le estoy diciendo, hermano, que el grupo que comenzó con 12, ese grupo germinó, creció, pero no tenía un punto de reunión. La reunión de ellos era en la plaza. Pero lo interesante es que cuando el Señor Jesucristo muere, resucita, de los 12, dice la Biblia, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 en adelante, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún en aquel tiempo, y los doctores todos están muertos de esta altura. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, dice Pablo, como un abortivo me apareció a mí. Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Y hay un dato importantísimo. Cristo fundó su iglesia en ese ministerio durante 3 años y medio. Yo creo que no se debe de perder el concepto. Él fundó, no hay vuelta de hoja. Él es el fundador de su iglesia. Yo tengo que decir amén. Y obviamente que edificaré mi iglesia porque cada día la gente iba a ser calma. Todo era hacia el mañana, hacia los días subsiguientes. Pero había un detalle. No formaban un cuerpo. No era el cuerpo místico de Cristo Jesús. ¿Por qué? Fíjense ustedes que todos esos 500 hermanos que menciona la Biblia, ellos no tenían al Espíritu Santo. ¿Eran salvos? Sí, eran salvos. Pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no podía descender. Mientras el Señor Jesucristo estaba ahí en su ministerio, el Espíritu Santo no podía descender. Habla en Juan capítulo 14. Entonces Él le dice a su gente,
En Juan capítulo 14, miren qué interesante cómo la palabra del Señor lo enseña. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el versículo 15 en adelante, dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y saben que estas palabras que el Señor Jesús está diciendo igual, está cerquita la cruz del Calvario. Está a pocas horas o a pocos días de ir a la cruz del Calvario. Y Él le dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le puede ver ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Corporativamente, la iglesia nace en Pentecostés. Entiéndanlo, aquí no hay confusión. Él fundó su grupo en su ministerio. A tal extremo que había más de 500 hermanos para ese tiempo. Pero el Espíritu Santo no había bautizado a nadie. Pero él tenía que irse para que el Espíritu descendiese. Entonces, la iglesia corporativamente, como cuerpo místico de Cristo, nace en Pentecostés. ¿Entienden esto? A ver, no quiero que se confundan. Porque usted va a encontrar ahí en Facebook o en YouTube que algunos dicen nada más que Cristo, la iglesia nace en Pentecostés. Ajá, y los 3 años de atrás. Y toda esa gente que el Señor conquistó para sí mismo, ¿qué pasó con toda esa gente? Era un grupo, perfecto, pero ese grupo era grandísimo. Pero como cuerpo todavía no habían nacido porque necesitaban al Espíritu de Dios. ¿Por qué razón entonces el Señor le dice a los apóstoles: váyanse a Jerusalén, porque en Jerusalén van a ser investidos de poder de lo alto? Abra Lucas capítulo 24, por favor. Ahí está la orden. Y esta orden se la vuelve a repetir el Cristo que ya había resucitado. Miren que voy despacito, hermano, para que sepamos este asunto. Lucas capítulo 24, versículo 49, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Quédense en Jerusalén. Nadie se mueve. Todo quietecito. Porque todavía no habían sido comisionados como cuerpo. Por eso es que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban en Jerusalén, todavía no sabían. ¿Con cuántas personas entonces corporativamente Cristo funda su iglesia? Corporativamente, cuidado, malinterpretan esto. Cristo fundó su iglesia en su ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Pero corporativamente, hasta que el Espíritu Santo descendió, los bautizó y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas habían? Según dice 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuántas personas? No.
más de 500 hermanos. Más de 500 hermanos. El grupo había crecido desmesuradamente en 3 años y medio. Ya nosotros llevamos sobre los 13 años y no hemos llegado todavía ni a 100. Y en 3 años y medio el Señor hizo algo que nadie humanamente lo ha podido hacer. Hechos capítulo 1 entonces. Y aquí es donde está la equivocación de algunos siervos del Señor. En Hechos capítulo 1, corporativamente, ¿con cuánta gente inició la iglesia? Corporativamente. Lo dijeron ustedes hace poquito. Versículo 15. ¿Qué dice? Hechos capítulo 1, versículo 15. Dice la Biblia: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Los que estaban en el aposento alto. Yo no sé si los apóstoles invitaron a los demás, aquellos 500, no sé, no puedo decir, no lo dice la Biblia, pero solamente habían 120 en el aposento alto. Y a esos 120 el Espíritu Santo los bautizó, los llenó. Y ahora corporativamente, sí, es el cuerpo místico de Cristo Jesús. Habla 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Ahora nosotros formamos ese cuerpo. Y desde el Pentecostés hasta el día de hoy, ahora sí, formamos el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Y cuál es de la gente que Dios o el Padre o el Señor Jesucristo utiliza o utilizó? Al Espíritu Santo. Cada persona que acepta a Jesucristo inmediatamente es bautizado, inmediatamente es incorporado al cuerpo místico de Cristo Jesús. Ahora sí, pertenece a la iglesia del Señor. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13? ¿Qué dice, hermano? ¿Y hay tanta Biblia? Entonces dice Pablo en Romanos 12:5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Pero en los 3 años y medio usted recuerda esta declaración, ¿no? Todos eran discípulos de Cristo Jesús, especialmente los 12, que durante 3 años y medio los instruyó, les enseñó Biblia, les enseñó cómo interpretar, les enseñó lo que necesitaban, les dio autoridad para sanar, como dice la palabra del Señor, para que el Evangelio siguiera corriendo. Pero en Pentecostés, los 120, con los 120 comienza el cuerpo de Cristo Jesús, corporativamente. Cuando Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 5, habla que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, pero eso fue en el año 50, en el año 60. Ya el Pentecostés había acontecido. El apóstol Pablo fue uno de los convertidos, exactamente, y bautizado, lo dice la palabra del Señor. Pero qué maravilloso es, hermano, que ahora todos aquellos
ustedes y yo que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, inmediatamente fuimos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Porque Él es el encargado de añadir a la iglesia cada día. Vean ustedes, Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y ahora sí se habla de la iglesia. ¿Ya lo leo? Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Versículo 47. Los dos versículos enlácenlo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día. ¿A qué hora? ¿A dónde? A la iglesia. Ahora sí dice a la iglesia. En los 3 años y medio no dice esta expresión. Lo dice hasta después que el Espíritu Santo bautizó a los 120. Y todos aquellos que aceptaron a Jesucristo fueron añadidos a la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Fueron añadidos cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, corporativamente la iglesia, la membresía era 120. Corporativamente. Ya en Hechos capítulo 2 estaba la fiesta de Pentecostés. El apóstol Pedro lanzó un mensajón que la gente creía que estaba borracho. Y en un solo mensaje, ¿cuántas almas se rindieron a Cristo? ¿Cuántas almas? 3,000 personas. 3,000 más 120. Entonces la iglesia comenzó a crecer. Y ahora nosotros somos parte de esta bendición del Pentecostés hasta el día de hoy. Ahora, la vez pasada yo enseñaba que nosotros hemos sufrido 3 bautismos en nuestra vida. ¿Se acuerdan de esos 3 bautismos? Y que nos falta un 4º bautismo por ahí. Bueno, vamos a ponerlo aquí en el pizarroncito para que miren, nosotros fuimos bautizados. 1, bautizados en Cristo. 2, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y número 3, hemos sido bautizados en agua, en el Trino Dios. Todos los que estamos aquí hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y hemos sido bautizados en agua. Y nos faltó un 4º bautismo. Etimológicamente, bautismo o bautizar es meter algo debajo de. ¿Qué pasa con el cuerpo? Cuando alguien muere y lo van a enterrar, ¿qué pasa con este cuerpo? Lo meten debajo de la tierra.
ese bautismo. Porque es importante entonces meter algo debajo de. Gálatas capítulo 3, versículo 27, por favor, ¿quién lo lee? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Vamos a ver los versículos, textos, por favor. Gálatas 3, 27. ¿Quién lo lee, por favor? Porque todos habéis sido bautizados ¿en qué? La preposición el. El. O sea, dentro. En el momento en que usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, usted y yo fuimos bautizados en Cristo. Nos metieron debajo de Cristo. Por eso es que no debo de olvidar esto. Meter algo debajo de. Meter son conceptos que no se deben de olvidar. Meter algo debajo de. Esto es lo que significa bautizar. Bautizar significa etimológicamente meter algo debajo de. Hay 12 bautismos en la Biblia. El problema es que cuando se habla de bautismo, todo el mundo piensa en ¿qué? En agua. Todo el mundo piensa en agua. Y no es cierto. No es cierto. El último bautismo, ¿cuándo va a suceder? El primer bautismo, ¿saben ustedes cuál es? Estoy hablando no de nosotros. El primer bautismo está en Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Las aguas cubrieron totalmente la tierra estaba debajo de agua. ¿Y cuál es el último bautismo? Está en 2 Pedro capítulo 3. Cuando los elementos ardiendo, entonces Dios va a meter la tierra debajo de ¿qué? De fuego. Es el último bautismo, meter algo debajo de. Hechos capítulo 2, versículo 38. A ver si se acuerdan de la interpretación de ese pasado. Voy despacio, hermano, porque exactamente esta es parte del estudio de eclesiología. Pedro le dijo, Pedro le dijo, bautízase. ¿Perdón? Bautícese en el nombre de Cristo para perdón. Entonces, los Jesús solo, los apostólicos, enseñan que ese bautismo es en agua. Porque aparece la expresión bautismo. Error. Porque imagínense ustedes, si realmente bautícese en el nombre de Jesús para perdón del pecado, esto indica que el agua perdona pecado. Perdona pecado el agua. ¿De qué nosotros no contestan? De una enseñanza. ¿Perdona el agua bautismo? No. No. Esa es una aberración de interpretación. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 6, versículo 7 dice,
y la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es el agua que me limpia, no es el agua que perdona, no, es la sangre bendita de Cristo Jesús. Entonces tengo que aterrizar. Bueno, si el agua no perdona pecados, entonces no está hablando de agua. ¿De qué está hablando entonces? El apóstol Pedro. ¿Saben lo que le está diciendo Pedro? Métanse debajo de Cristo para que sean perdonados sus pecados. Ahora se entiende, ¿no? Ahora se entiende bien. Métanse debajo de Cristo. Cuando usted diga aceptamos a Cristo, ¿sabe que ese bautismo el Espíritu Santo tuvo que hacerlo? A ver, Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre. Mire, cuando nosotros vamos a evangelizar, olvídese, usted no puede convencer a nadie. Y aunque tenga bien guiri como decimos, y aunque tenga una labia bárbara, usted no puede convencer a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. Nosotros solo somos un agente en las manos del omnipotente Dios y el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence. ¿Qué dice Juan 16:8? A ver, ¿qué pasó con la Biblia? Hermano, me preocupaba ustedes. Y la Biblia no para que estudiemos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, aleluya, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence a la gente? Viene, tenemos un servicio opinativo en la tarde. Tal vez hay 2 o 3 pecadores aquí y conversos, ¿verdad? Porque todos los que están aquí somos pecadores. Pecadores arrepentidos, pecadores salvos por la gracia de Dios, pecadores imperfectos. Y cuando uno está predicando, el Espíritu Santo está convenciendo a la gente. Cuando usted está evangelizando a alguien, el Espíritu Santo está convenciendo a la gente. Y cuando la gente dice, estoy dispuesto a entregarle mi vida a Cristo, hermanos, esa es una operación. El Espíritu Santo convence y mete a las personas debajo de Cristo Jesús. ¿A qué equivale ser bautizado en el Espíritu? Bueno, esto equivale a obtener salvación y vida eterna. Ahí está bien. Perfecto. El ladrón de la cruz se metió debajo de Cristo, o lo metieron debajo de Cristo, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo le dijo, de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no pertenece a la iglesia, no pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Por qué, María Teresa? ¿Por qué no pertenece? ¿Por qué, Tania? ¿En qué? No, si como no, ¿de qué dijo el Señor? Acuérdate de mí cuando venga tu reino. ¿Fue mentira? Porque no fue bautizado en el Espíritu Santo. No se olviden de 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13. Es el Espíritu Santo que nos coloca a través del bautismo en el cuerpo místico de Cristo Jesús. Cualquier persona que acepte a Cristo ahorita lo hace de todo corazón y de pronto un infarto le da y se muere, no fue bautizado en agua, pero inmediatamente fue bautizado en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 al versículo 14.
Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Hermano, esto es bien importantísimo. Porque si usted no entiende esto, usted no va a poder hacer bendición para nadie, no va a poder explicar esto. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿En qué momento fuimos bautizados en el Espíritu Santo? En el mismo momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Miren qué jueguito, la entrada de la expresión está mal, pero miren qué trabajito. Una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo lo mete debajo de Cristo, pero inmediatamente Cristo lo mete debajo del Espíritu Santo. Juan 1:33, por favor. Juan 1:33. Hermano, esta es teología, por eso es que yo tengo que enseñar eso a ustedes. Juan 1:33, ¿qué dice? Y no me conocía, pero el que me dio a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quién pasa a descender el Espíritu y quién permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza? Mire, hay un gran error que usted lo ve en YouTube, y si va a alguna iglesia pentecostal, que usted la va a ver también. A ver, dice, los que quieren ser bautizados con el Espíritu Santo, vengan. Y claro, el hermano que iba delante abajo, pobre y pasa así. Y una vez que lo tienen en fila, ¿qué comienza a hacer el pastor? Comienza a ponerte la mano y aventarte para que te caigas. Porque según ellos, una de las manifestaciones de ser bautizado en el Espíritu Santo es que comenzaba a decir cosas locas. Salta la baranda, toca la guitarra. Y el hombre comienza a luchar y hermano, ¿qué le pasa? Ese es un abuso, porque el único que bautiza en el Espíritu Santo es Cristo. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Juan el Bautista dijo, a este que le estoy diciendo, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, una vez que Cristo me bautice en el Espíritu Santo, ahora sí, formo parte del cuerpo místico de Cristo Jesús. Aleluya. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Todos tenemos al mismo Salvador, todos tenemos al mismo Espíritu Santo, todos tenemos la promesa que vamos a ir al cielo cuando moramos o cuando Él venga a levantar a la iglesia. Todos nos llamamos hermanos en Cristo Jesús. Todos somos santos porque fuimos separados del mundo y ahora vivimos dedicados para el Señor. ¿Cuál es el fruto entonces del Espíritu Santo? Que me caiga, que hable en lengua. Ya este estudio yo lo he dado. No necesitamos que alguien que venga un americano a hablarme de Cristo. Para que estamos nosotros. Y si tuviéramos un americano que no habla ni papa de inglés, de español, necesitamos un intérprete. Lo dice el 1 Corintios capítulo 14. Pero qué interesante, hermano, esto nos dijo. Ahora, el tercer bautismo es en agua. Y todos los que estamos aquí
A mí en 1972, 23 de enero de 1972, yo fui bautizado en agua. Me acuerdo que a la edad de 8 años yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Y aunque no entendía ni papa ni chicle, hasta que comencé a ser un poquito adolescente, joven, comencé a entender el asunto. Fui bautizado en agua y ahora pertenezco a la membresía de una iglesia local. Amén. Estos son los 3 bautismos que hemos sufrido. Estos son los 3 bautismos donde nos hemos añadido no solamente al cuerpo de Cristo, sino a la iglesia local. Por eso que dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero tengan mucho cuidado, porque el Señor dice en su palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y en la cizaña aceptó a Cristo. La cizaña aceptó a Cristo. La cizaña la metimos en agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La cizaña aparece en el registro de membresía que tal fecha fue bautizado, pero su nombre nunca fue registrado en el libro de la vida. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué nunca aceptó a Cristo como un salvador personal? Fue convencido, pero no convencido. La gente, la mayoría de gente, aceptan a Cristo por emoción. Cuando yo fui pastor del Jordán, en un año, hermano, en un año evangelizando todos los días, tuvimos 2.200 y pico de tarjetas de gente que supuestamente aceptaban a Cristo. Y hay que quedaron en el tiempo. No todos. Dice que el versículo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mateo capítulo 13, finalizamos con esto. Ahora, habrá cizaña en este lugar, Manuelito. Habrá cizaña en esta iglesia local. Sí. Sí hay. ¿Y quién es? Yo no sé. No se mueve el corazón. ¿Ah? Yo no lo sé. Acuérdense de la parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban en la misma casa. Todas tenían. ¿Qué tenían? Tenían lámparas, pero solo 5 tenían el aceite en la lámpara. Y la otra que no tenía aceite, el aceite, hermanos, es símbolo del Espíritu Santo. 5 tenían el Espíritu Santo, las otras 5 no lo tenían, pero estaban en la misma casa. Dijo el Señor, 2 estarán en la cama. El uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. La cizaña podría ser el pastor, podría ser un diácono, podría ser una diaconisa,
Podría ser el hermano más maravilloso o hermana maldita de nuestra iglesia. Pero hermano, para poder viajar al cielo se necesita el sello del Espíritu Santo. Y eso se adquiere aceptando a Jesucristo como lo hizo la Biblia. Manuelito, ¿qué va a decir? Mateo capítulo 13, ¿Manuelito dice algo? No. Mateo 13. Por eso es que cada uno de los que estamos aquí necesitamos reflexionar. Y espérense que les voy a mostrar que una de las características de los miembros de la iglesia, y hablo de la iglesia no local, de la iglesia, es la regeneración. Hay muchos, los templos están llenos de gente pecaminosos, practicando el pecado hasta no matar. Y dicen que van a hacer. Y la regeneración no indica eso. Por algo digo Juan el Bautista, Manuel, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Los cristianos que andan de sinvergüenza, andan de léperos, de tránganos, nadie los ve. Pero como dijo uno de los escritores sagrados, ¿a dónde huiré de tu presencia? Muchos de nosotros buscamos los duros para pecar. Buscamos la parte lejana para pecar. Y la mayoría de cristianos que tienen vehículos tienen los vidrios polarizados. ¿Ah? Entonces, bueno, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que te vean, dice la Biblia. Hermanos, no crean que esto está fregado. Dice Mateo 13, ¿lo tienen? Versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y cizaña. Hace poquito, hermano, me llegó a mi mano, no a mi celular, una información bonita. El trigo y la cizaña son iguales, crecen iguales, están en el mismo campo iguales. ¿Cuál es la diferencia? Para mí esto fue una bendición. Que el trigo, cuando da su producto, se dobla la rama con el producto, mientras la cizaña está erecta. Es que de modo que seguro está en Cristo. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo. Él tenía que demostrar el quebrantamiento que Dios produce en nuestra vida. El orgullo, la altivez, la prepotencia de muchos pseudocristianos. Y dicen que van al cielo. Miren, no han quebrado la cerviz. Mateo 13 todavía. Dejamos que dice el Señor de la palabra. Versículo 38, por favor. Estoy en Mateo 13. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién lo siembra?
La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Yo tengo un mensaje que le voy a traer un día de esto. ¿Quién te puso en la iglesia? El diablo pone su gente en la iglesia. Es aquí, no hay afuera, no, es aquí. Y cantan bonito, y dirigen bonito, y pueden predicar. Mire, cuando yo veo a Salvador, Salvador Gómez, no, me parece a los sacerdotes. Este tipo de la buena. Pero no sabe. Pues Santa María, Madre, ay, bonita, ya, el fruto es el. Hay que estar preparados para lo siguiente. Me quedo por ahí, hermano, una pregunta. No se vaya a entender. Personas que aceptaron a Cristo supuestamente, lo bautizamos